De estos tratamientos, el Paxlovid, señorías, es el que tiene una mayor eficacia. Estamos hablando del 89% de determinadas personas en la reducción de la hospitalización y además mantiene su actividad frente a Omicron. Es la primera pastilla antiviral que se podrá tomar en casa. El tratamiento con Paxlovid desarrollado por Pfizer consiste en 6 pastillas diarias durante 5 días desde el primer día de síntomas y está indicado para pacientes con riesgo alto de COVID grave, entre ellos los mayores de 60 años y con enfermedades crónicas, pero hay más. Los pacientes inmunosuprimidos en los que la vacunación no les ha disminuido el riesgo de progresar. Estos son los pacientes en los que ahora mismo estamos viendo que progresan con mayor frecuencia, estos y los no vacunados. El medicamento bloquea la capacidad del virus para multiplicarse. Puede frenar el desarrollo de la enfermedad grave hasta un 89%, por lo que es eficaz para evitar tanto la hospitalización como la muerte. Uno de los problemas es que puede afectar a otros medicamentos, precisamente los que toman este tipo de pacientes. Por ejemplo, en pacientes trasplantados que tienen fármacos inmunosupresores y que es una población diana para este tipo de terapias, o en pacientes con enfermedades crónicas, con anticoagulantes o con otros tratamientos crónicos en los que también puede haber interacciones. Otro fármaco oral para atacar al virus en los primeros momentos es el Molnupiravir, de la compañía Merck, solo autorizado de momento para su uso de emergencia. Es muy parecido. La única diferencia que tiene, y es considerable, es que tiene una aparente eficacia menor. Tiene una eficacia del 30% contra la hospitalización y muerte. También evita que la enfermedad llegue a ser grave el Remdesivir, pero solo se puede administrar en el hospital porque se hace por vía intravenosa. Conscientes del enorme esfuerzo que está haciendo nuestra economía, nuestras empresas, nuestros trabajadores para lograr estos niveles de ocupación. Esta es la legislatura del empleo. Y además tiene que ser la legislatura del empleo digno. ¿Por qué la EPA sale así? Porque se han creado más de 200.000 puestos de funcionarios. Entonces, claro, si se crean puestos de funcionarios que salen del presupuesto, seguimos teniendo el mismo problema macroeconómico que yo vengo denunciando. Junto a esa satisfacción por la mejora, también poner encima de la mesa el drama que representa que haya tantas personas en el desempleo. En principio, bueno, son buenos. Todavía hay mucho paro en España, lo hay. Esto no se arregla solo con empleo público, esto hay que hacerlo con el privado. Segundo día de Yolanda Díaz en Cataluña. La vicepresidenta sigue sin dar detalles sobre cómo va la negociación con Esquerra. Sí ha dicho que la reforma laboral pactada con los agentes sociales es muy difícil de rechazar. Que esas fuerzas políticas, desde el precepto 1 hasta el último, hasta su última disposición adicional, saben que recupera derechos para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Pero en el Congreso sube la presión y Esquerra ha escenificado hoy su no junto a Bildu, el BNG y la CUP, aunque los republicanos no cierran la puerta del todo y culpan al PSOE. ¿Por qué nosotros somos responsables? Y no sé por qué no se pregunta a aquellos que nos piden ciegamente que votemos así esta reforma laboral. Pero los socialistas no se dan por aludidos, piden el respaldo de todos al texto, sin cambios, y creen que el apoyo de Ciudadanos no les pasaría factura. Si es una buena reforma laboral como estamos defendiendo, y le aseguro que lo es, creo que no podemos excluir a nadie. También el sindicato UGT pide a los partidos que voten sí, y a partir de ahí dicen seguir trabajando para mejorar el mercado laboral. Miguel lleva 3 meses con contrato fijo como ingeniero en una planta logística. Tengo 24 años, había empezado las prácticas de la carrera, me surgió esta oportunidad, me gustó la idea que me ofrecieron en la entrevista. Él es uno de los 1.000 nuevos trabajadores fijos contratados en 2021 por esta empresa, muchos de ellos mujeres. El creciente dinamismo de su sector les ha permitido aumentar la plantilla. Desde mozos de almacén, personal de ingeniería, de recursos humanos, también todo lo que tiene que ver con tecnología, de desarrollo de informático. Son parte de los casi 745.000 empleos creados en el sector privado el año pasado, un aumento del 4,7%. El impulso en el sector público fue menor, quedó por debajo del 3%, aunque creó 96.400 nuevos empleos. De esos, muchos son fijos, salidos de oposiciones como la que aprobó Francisco. A sus 54 años era su 5º intento, después de pasar 10 años como profesor interino de FP. Ha sido un proceso largo, duro, pero que la recompensa merece la pena. Una estabilidad laboral muy importante que incluso no llegas a creértela.
Esa estabilidad de Francisco la tiene solo 1 de cada 3 nuevos empleados públicos, según cálculos del sindicato CISIF. El embajador de Estados Unidos en Moscú entregó personalmente las respuestas de su país a las peticiones de Rusia. Washington no hace público su documento porque, según su secretario de Estado, la confidencialidad da más opciones de éxito a la diplomacia. La pelota está en el tejado de Rusia, explica Blinken, que subraya, las puertas de la OTAN siguen abiertas. Rechaza así la petición rusa de que la alianza militar deje de avanzar hacia su territorio. La otra gran demanda rusa, mecanismos de negociación y desarme, ha sido respondida de forma más ambigua y abre espacio para el diálogo. Así lo ve Rusia. Poco optimismo, porque su principal exigencia ha sido rechazada, pero campo para negociar, en palabras del ministro de Exteriores, Lavrov. Rusia llevaba esperando respuesta a sus peticiones desde que las publicó el 17 de diciembre. En este tiempo ha seguido movilizando tropas alrededor de Ucrania. En la vecina región de Rostov, los blindados rusos realizan maniobras. En el lado ucraniano también están movilizados. Ya han recibido 3 cargamentos militares de Estados Unidos. Canadá y Chequia también armarán a Kiev. Mientras tanto, representantes ucranianos, rusos, franceses y alemanes acordaron ayer en París mantener el alto el fuego en las regiones secesionistas del este de Ucrania. Al Estadio Nacional de Tegucigalpa siguen llegando miles de hondureños que no quieren perderse esta investidura histórica. Xiomara Castro se va a convertir en la primera mujer en presidir el país centroamericano y lo hace después de una victoria electoral sin precedentes. La presidenta electa arrancará su mandato con 2 congresos paralelos y con una fuerte división interna de su partido tras expulsar a 18 diputados díscolos que rompieron el pacto para elegir a la directiva de la Cámara. A pocas horas de la investidura de Xiomara Castro avanzan las negociaciones para superar su primera crisis política. La ceremonia contará con la asistencia del rey Felipe VI y de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. Tenemos que acabar con la enfermedad del antisemitismo cuanto antes, ha dicho en el Bundestag una superviviente judía de origen alemán. Con 7 años fue deportada al campo de concentración de Theresienstadt, situado en la actual República Checa. Según organizaciones judías, 2021 ha sido el año con más ataques antisemitas de la última década. No conocíamos sus nombres ni su rostro, ni todas las veces que se jugaron la vida y en la mayoría de los casos la perdieron. Judy Battalion, nieta de supervivientes del Holocausto, ha dedicado 15 años a rescatar una historia a la que llegó buscando mujeres referentes. ¿Cómo era posible, explica, que no hubiera oído hablar de historias de cientos de mujeres jóvenes envueltas en una rebelión tan potente? Estamos hablando de 2 historias aún por contar, la de la resistencia de los judíos en el Holocausto, en los guetos, y por otro lado la experiencia de las mujeres, añade. Los nazis crearon 400 guetos, 3 millones de judíos fueron asesinados en Polonia. Sabíamos que hubo una rebelión reprimida a sangre y fuego, pero de ellas, de estas resistentes, no sabíamos nada. Sus victorias fueron muy pequeñas en términos militares, pero tenían valor como para sobornar a un guardia de la Gestapo o esconder armamento o ayudar a construir búnkeres. Muchas de las mujeres que sobrevivieron, explica la escritora, no contaron su historia o la contaron muy al principio, en el 44 o en el 45, luego nunca más. Por eso, y también porque el interés de los historiadores se centró en los campos de concentración, esta es aún una hazaña secreta. Aunque por poco tiempo, Spielberg ya ha comprado los derechos y la propia Battalion será guionista. Hoy se celebra el funeral por Wilbert Mora, de 27 años, el último policía asesinado en Nueva York. Acudió a un domicilio donde una mujer estaba siendo amenazada por su hijo y fue recibido a tiros. También murió el policía Jason Rivera, de 22 años, y solo 2 meses en el cuerpo. Otros 2 agentes fueron solo días antes tiroteados, a lo que hay que añadir en las últimas semanas víctimas de balas perdidas o personas atacadas en el metro. Michelle Go, de 40 años, murió hace una semana tras ser empujada a las vías del tren por un indigente.
El metro de Nueva York es cobijo diario de cientos de personas sin hogar con graves problemas mentales y aún más desde la pandemia. El metro de Nueva York es un lugar que los neoyorquinos consideran cada vez más peligroso, lo que es también un reflejo del reciente clima de inseguridad en toda la ciudad. El año pasado hubo en Nueva York 488 asesinatos, que es casi el doble de lo que hubo en el 2019. El alcalde ya ha anunciado que habrá más policías en el metro y también en los vecindarios más violentos. La violencia armada es una crisis de salud pública. Debemos actuar, ha dicho el nuevo alcalde, el ex policía Eric Adams, quien ha anunciado también que aumentará la lucha contra el tráfico de armas y ofrecerá recompensas de $3.500 a quien aporte información para esclarecer delitos. El propio presidente Biden visitará la próxima semana Nueva York y ofrecerá su apoyo para frenar esta ola de violencia.